Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que ya estamos en vivo otra vez. Esperemos que así sea. Esperemos que ya estemos en vivo. Vamos a esperar ahorita a ver si me está escuchando el brother Edwin y si me está escuchando el brother Rafael. Si me pudieran comentar si ya estamos en vivo, se los agradecería. A ver si me pueden comentar. Sí. En vivo, me están diciendo que estamos en vivo. Perfecto. A ver si no podemos estar los tres o perdónenme. Ya estamos en Cayetano, Flor, perfecto, estamos en vivo. Pues creo que llegó ese momento, ¿verdad? Que ya es el tiempo, la hora para entrar con el hermano Rafael Díaz. Hace rato hubo unos problemas de transmisión, pero aquí estamos nuevamente. Dios es bueno, Dios nos ha ayudado a estar aquí otra vez con ustedes. Ahorita vamos a ver si ya se pudo, si nos pudimos conectar. Estamos aquí los tres, no sé, ahorita a ver si estamos, pero creo que ya vamos a empezar con la charla. Así que, bueno, vamos a ver. Ahorita espero nada más las instrucciones de mi hermano Edwin. Si me estás escuchando, brother. Excelente. Perdóname, hermano. Pues sí, vamos a cantar una canción, una alabanza antes de empezar con el hermano. Perfecto. Antes de empezar con el hermano Rafael. Hace rato nos quedamos y le pedíamos, le estábamos cantando al Espíritu Santo para que llegara, así que los que tuvieron la oportunidad de hacerlo, qué bendición, nos sentimos llenos de Dios nuestro Señor. Así que, bueno, pues vuelve la transmisión. Ahora vamos a llegar a este punto para decirle al Señor, ya de que sabes qué, Señor, aquí estoy, Señor, para seguirte y para servirte. Vamos a escuchar la palabra, vamos a cantar esto y ahorita ya escuchando la palabra y la prédica del hermano Rafael es para salir y decir, Señor, aquí estoy para seguirte y para servirte. Así que, venga, vamos, acompáñenme, venga. Aplaude en casa, baila, gózate en el Señor, venga. Fui el hijo pródigo que se marchó, pero que un día recapacitó. Yo soy el mismo que podaste ayer, para en tu gracia poder renacer. Me he preguntado qué haría yo por ti. Está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Oh mi Dios, yo me entrego a ti. Toma mis manos, mi fe pongo en ti. Venga. Aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte. Sé que puedo yo caer, pero de ti me sostendré. Aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte. Oh mi Dios, perdóname si algún día te fallé, pero aquí estoy. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. Pregúntate nuevamente qué harías por el Señor y entrégate completamente, entrega tus manos. Los que ya conocen este canto, me he preguntado qué haría yo por ti. De tus manos. Que está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Oh mi Dios, yo me entrego a ti. Díselo. Toma mis manos, mi fe pongo en ti. Aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte. Sé que puedo yo caer, pero de ti me sostendré. Aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte. Oh mi Dios, perdóname si algún día te fallé, pero aquí estoy. Pero aquí estoy para ti.
Aquí estoy para seguirte, aquí estoy para servirte. Sé que puedo yo caer, pero de ti me sostendré. Aquí estoy para servirte, aquí estoy para servirte. Oh mi Dios, perdóname si algún día te fallé. Quiero escuchar tu voz en mi alma, ser tu reflejo en mi mirada, abrirte mi corazón y vivir yo de tu amor. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a Dios nuestro Señor, y espero que estés en casita ya con ansias locas como yo de escuchar este tema muy interesante, que ahora sí vamos a ver al hermano Edwin y al hermano Rafael para que nos digan de este tema y empiecen a platicarnos. ¿Cómo ven? ¿Cómo están? Bendecidos en este momento, pues con unos problemas técnicos, pues no somos profesionales, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos aquí transmitiendo la palabra, llevando el evangelio. Pues qué oportunidad más grande es, especialmente para mi persona, el poder escuchar, el poder crecer cada miércoles con las enseñanzas. Y pues bienvenido, hermano Jesús, hermano Rafael. Demos gracias a que Dios permite estos medios, esas plataformas, para que la distancia se acerque y podamos llegar a lugares donde físicamente no podemos llegar, ¿eh? Así es que muchísimas gracias por haber aceptado este momento de gracia, este momento se puede decir que con el Espíritu Santo, con nuestra Madre Santísima del Cielo. Así que preséntense, hermanitos. Yo sé que muchos de ustedes pues ya han escuchado las hermosas alabanzas de hermano Jesús, las predica hermano Rafael. Pues qué combinación más perfecta, ¿no? A ver, mi brother Rafael, adelante. Sí, pues como le digo, hermano Edwin, muchas gracias por su invitación. Siempre es un placer compartir con usted. Pues yo lo conozco a usted ya en persona, a su familia. Entonces aquí estamos pues muy contentos, también aquí compartiendo con el hermano Jesús Rodríguez. Así que muy felices, la verdad. Y pues a seguirle echando ganas. La evangelización no para, sigue. Amén. Así es. No, pues la apologética para mí, hermano, ha sido desde que conocí a empezar los temas de apologética, pues me ayudaron mucho en la formación. Ya ve que como líder de una comunidad es necesario, es imperativo conocer la doctrina de la fe, conocer nuestra fe, conocer qué es lo que nosotros creemos, conocer qué es lo que estamos enseñando, ¿no? Y la apologética, pues es para mí, te puedo decir que es una clave muy importante en el crecimiento de los líderes, especialmente los que coordinamos alguna comunidad carismática o algún grupo de oración o algún otro ministerio en nuestra parroquia. Tenemos que formarnos en la apologética. ¿Por qué? Porque si no nos formamos en la apologética, hermano, pues no vamos a tener respuestas a unas preguntas que son muy fuertes, que a veces han llegado a mí, preguntas que digo, a veces me quedo callado. ¿Por qué? Porque no tengo la respuesta. Sí. Así es, la apologética, para ser más exacto, es una rama de la teología. La apologética es lo que se dedica especialmente a lo que es la defensa de la fe. Y por supuesto es tan importante la apologética, precisamente por eso han crecido mucho las sectas, las denominaciones, por los católicos que no se forman en la fe, y esto es una verdad, no solo lo digo yo, lo han dicho varios sacerdotes, Padre Luis Toro, uno de ellos. He escuchado a muchos sacerdotes decirlo. Por favor, aprendan, enséñense a defender su fe para que puedan dar razón de ella y así poder llevar el evangelio y que la gente conozca el evangelio dentro de la iglesia, que es lo más importante. Así es, y desafortunadamente, claro, ¿no? Como a veces una simple pregunta, un simple comentario puede generar tanta duda en una persona, tanta duda, y que llegan saliéndose de nuestra fe católica, ¿verdad? O sea, y solamente es por no tomarte el tiempo el decir, déjame leo, o de perdido, déjame acerco con alguien que sepa realmente para preguntarle. Desafortunadamente, entonces qué buen momento para poder decir también, no tengas miedo
que todos podemos llegar a tener dudas, entonces no tengas miedo en acercarte a tu párroco, en acercarte a algún hermano para preguntarle, pero también como hermanos hay que saber decir cuando yo no soy el indicado para contestarte, hay que saber a quién acercarnos también, uno saber, yo no soy el indicado para contestarte, pero ¿qué te parece si juntos vamos con el sacerdote o vamos con un teólogo o vamos con un hermano como Rafael Díaz, que dices, bueno, está preparado en esto, después vamos a preguntarle, vamos a mandarle un correo electrónico, vamos a un mensaje o algo también para empezar a aprender un poco más. Claro, claro que sí. Lo más importante acá es a preguntar, porque a veces nos quedamos en escuchar, ¿verdad? Escuchamos, a veces vamos a un taller de apologética, pero se nos olvida preguntar y eso es lo más importante, porque si llegan a nosotros, especialmente los que estamos en la evangelización, llegan preguntas, oye hermano, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucedió con esto en tal historia? Y a veces nos quedamos callados y es muy importante que las preguntas se hagan, que nos saquemos de las dudas. ¿Por qué? Porque personas así que se han dedicado, se han preparado para darnos respuestas es muy esencial, es muy necesario para que podamos poder guiar a los que están pues a nuestro alrededor, ¿no? Ahorita que usted decía eso de que se nos olvida preguntar, recuerdo en la Facultad de Teología al padre Nibardo Quesada, legionario de Cristo, en una ocasión, nunca se me va a olvidar, siempre nos decía, y me acordé por lo que usted dijo de se nos olvida preguntar, decía él, aprende más aquel que pregunta, que no tiene miedo a preguntar, que aquel que no pregunta y sale más burro que como entró. Exacto. Así decía el padre Nibardo Quesada, no yo, el padre Nibardo Quesada. Y fueron palabras que pues se me grabaron, porque es una verdad total. Yo lo he descubierto a lo largo de mis años, que las personas que verdaderamente aprenden son aquellas que no tienen miedo a preguntar. Así y eso es cierto. Y a lo mejor también el tener consciente el que no todo lo que te digan en la calle puede ser cierto. O sea, siempre date la oportunidad de investigarlo, preguntar y leerlo. O sea, porque nos ha tocado ver, yo creo que a los tres que estamos aquí, a alguna persona nada más le hicieron un comentario, una pregunta y se creyó todo y ya, se fue. Y todo por creerse la primer pregunta o el primer comentario que le hicieron. Sí. Y muchas de las veces el peligro fuera de contexto. Sí. Exacto. Y el peligro más grande que yo he experimentado, hermanos, es la duda. Cuando llegan esas gestiones, esas preguntas, el hermano ya se va con la duda. Y en lugar de investigar, en lugar de salir de esa duda, prefieren estar de acuerdo con esa duda y es tristemente cuando nos alejamos de la verdadera fe. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a este tema interesante que nuestro hermano Rafael nos tiene preparado hoy? Es muy importante que tengamos nuestra Biblia. Por eso se le llama taller de apologética. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar las Sagradas Escrituras de acuerdo al magisterio de la Iglesia. ¿Y para qué? Para salir de nuestras dudas. Y esta es una gran oportunidad, lo que están viendo en este momento. No tengan miedo de escribir su pregunta y el hermano Rafael con gusto les va a hacer respuesta a estas preguntas. ¿Qué les parece, hermanos, si ya entramos en lleno a este tema? Me parece excelente. Yo estoy ansioso de escuchar este tema. Así que adelante, brother. Amén. Muchas gracias. Okay, pues adelante. Algo muy importante para empezar es que y qué bueno que mencionaron esa palabra el hermano Edwin sobre la duda. Es una verdad total el día de hoy. Muchos católicos se han ido de la iglesia por la duda. Es por eso, por la duda, porque entra la duda, no profundizan, no estudian, no preguntan, entonces se van engañados, creyendo que ahora están en la verdad. Eso es lo más triste de todo. Voy a poner así varios ejemplos, espero y me dé el tiempo, trataré de compartir con ustedes lo que más pueda. La primera duda que escucho yo mucho por parte de católicos y que quede muy claro que todo lo que voy a compartir es más que nada las dudas más grandes que yo he visto a lo largo de mis años en la Iglesia Católica trabajando en la apologética con miles y miles de personas. Una duda que muchas personas tienen es, hermano Rafael, tengo dudas sobre la iglesia, el término católica. ¿Dónde en la Biblia aparece la palabra católica? Yo no la encuentro y un hermano separado me dijo eso, que la Biblia nunca menciona iglesia católica. Entonces, es muy importante aclarar esto por
todas las personas que quizás nos están viendo y también quizás tengan esta duda. Algo que tenemos que entender para empezar es que Jesucristo funda una sola iglesia. Eso nadie lo puede negar. Si alguien lo niega, está contradiciendo la Escritura. Eso es algo que no se puede negar. Es claro, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la lengua de Cristo, el arameo, kefa. Kefa significa piedra. En griego sí hay un juego de palabras. Eso sí, nadie lo niega. Pero en arameo, kefa kefa es piedra. O sea, no hay diferencia de palabras. En el griego sí. Pero eso sería otro tema. Es un poco largo también. Entonces, Cristo le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí podemos ver que solo hay una, no más. Solo una iglesia. La pregunta es, ¿estoy en esa iglesia? Entonces, muchas personas, como para querer decir que la iglesia católica no es la de Cristo, dicen, pero muéstrame con la Biblia donde dice que es la iglesia católica. Así lo quiero ver. Pero obviamente que ellos piden lo que ni ellos mismos pueden dar, solo que cuando un católico no está formado, pues no capta todas estas cosas. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica sobre eso, sobre el término católica? La Iglesia Católica es católica en doble sentido. Escuchen bien eso, en doble sentido. Hay muchas personas que no saben esto. La gran mayoría de personas dicen, oh, Iglesia Católica, ¿qué significa católica? Universal. Correcto. Están en lo correcto, pero hay que entrar más a profundidad. Vamos a ver por qué dice la iglesia que la iglesia es católica. Y la iglesia es católica en doble sentido. ¿Eso lo enseña Rafael? No, no lo enseña Rafael. Lo enseña la iglesia católica. Aquí lo tengo, el catecismo de la iglesia católica. Este catecismo lo deberían de tener todos. Voy a leer el numeral 830. Numeral 830. Y parece ser que el hermano Edwin va a estar ahí escribiendo los numerales y los textos de la Biblia, por si a alguien se le pasa. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 830. Fíjense lo que dice la Iglesia. La Iglesia es católica. Pero escuchen, numeral 830. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal. Vamos bien, esto todo el mundo lo sabe. La palabra católica universal, pero escuchen, se pone más profundo. En el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Ahí está. Subrayen eso. Lo dice el catecismo. La iglesia es católica en un doble sentido. El primer sentido, escuchen, es católica porque Cristo está presente en ella. ¿Oyeron bien? Porque Cristo está presente en ella. Por eso es que la iglesia es católica. Porque Cristo está presente en ella. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Y uno de estos medios son los sacramentos, que también lo vamos a ver en un momento. La plenitud de los medios de salvación, que él ha querido, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés. Ya desde el día de Pentecostés la iglesia es universal, por todos los medios de salvación que Cristo ha dado a la iglesia. Lo dice el catecismo. Y lo será siempre hasta el día de la parusía. ¿Qué es parusía? La segunda venida de Cristo. O sea que la iglesia dice que la iglesia ya era católica desde el día de Pentecostés y será católica hasta la parusía, la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo está presente en ella y nos ha dado medios de salvación. Ahora escuchen el segundo sentido. Esto está en el numeral 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Lo voy a volver a repetir. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Para que me entiendan mucho mejor. ¿A qué se refiere la iglesia con esto? Marcos 16:15. ¿Qué dijo Jesucristo? Hablándole a los apóstoles, los que él instituyó. Marcos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Jesús instituye a 12 varones. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo dice unas palabras que muchos hemos escuchado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Fíjense bien eso. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso es que la iglesia es universal. Porque el mandato es predicar el evangelio a toda criatura. Por eso es que la iglesia es universal. Y este mandato está en primer lugar para los consagrados, los apóstoles, en este caso, los sucesores de los apóstoles, los obispos. Y sigue diciendo la iglesia, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Y termina diciendo, gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre eficazmente a reunir a la humanidad entera, con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Qué hermoso esto. Por eso es que la Iglesia es universal. Por eso es que la Iglesia es católica. Y cuando vemos el texto griego, la palabra católica sí aparece en varios textos de la Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 18, Marcos 16, 15 también. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno desconoce también los escritos originales de la Biblia, que es el griego. En castellano no aparece literal, católica, pero esto no quiere decir que la iglesia no es católica simple y sencillamente por eso. Otro dato importante, la iglesia no se llama, la iglesia es católica. Oigan bien eso que estoy diciendo, esto lo aprendí de un teólogo, profesor mío. La iglesia no se llama, la iglesia es católica. Jesucristo jamás le puso un nombre a su iglesia, jamás. No es como los hermanos separados, ¿verdad? Aquí en California y yo sé que en muchas partes del país y también en Latinoamérica vemos, por ejemplo, Iglesia Ríos de Agua Viva, Iglesia Templo del Calvario. Hoy vemos, pero cienes y cienes de nombres que le ponen a ciertas sectas, denominaciones. Y como que creen que la iglesia católica es lo mismo. Pues ¿quién le puso ese nombre a la iglesia católica? No, la iglesia no tiene nombre. La iglesia es universal. La iglesia somos todos nosotros. Pero la iglesia no tiene nombre. No hay evidencia bíblica de que la iglesia se le puso el nombre de católica, tanto por Jesús como por los primeros cristianos de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, por cierto, en el año 107, cuando escribe su carta al pueblo de Esmirnia, él en su carta menciona que la iglesia es católica. Así dice la carta de San Ignacio de San Ignacio de Antioquía, que también fue discípulo directo de Pablo y del apóstol San Juan, el discípulo amado. En el año 107, cuando él iba a Roma para ser martirizado, morir por Cristo, San Ignacio de Antioquía escribe exactamente eso. La iglesia es, no dijo se llama, es católica. Eso está en la carta de Esmirnia, año 107. Entonces, hay que entender también eso, que la iglesia no se llama, es católica. La iglesia de Jesucristo no tiene nombre, no es así como los hermanos separados que le nombran a sus sectas. No, así no es la iglesia. La iglesia es universal. El evangelio se tiene que predicar a toda criatura. Otra enseñanza, habiendo aclarado esto de la palabra católica y de lo de la Biblia y todo esto. Otra duda que también entra mucho es, ¿dónde en la Biblia aparecen los sacramentos? Y quiero hablar de los sacramentos precisamente porque los sacramentos son uno de los medios de salvación, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 830. Y como sabemos, los católicos y también los hermanos ortodoxos tenemos los sacramentos, pero los hermanos separados no tienen sacramentos. Ellos dicen que los sacramentos no son necesarios para la salvación. Eso es una mentira total. Decir que los sacramentos no son necesarios para la salvación es una mentira de las más grandes que tú escucharás en toda tu vida, te lo digo en serio. Te voy a poner un ejemplo, mira. En la Biblia nunca vas a encontrar un texto que diga, el que se sepa toda la Biblia en la cabeza tiene vida eterna. Jamás tú vas a encontrar eso.
¿Sabes por qué? Porque memorizarte textos de la Biblia en la cabeza, de memoria, así como lo hacen los hermanos separados en ciertos temas, porque en realidad no saben Biblia los hermanos separados, no lo saben. Lo ha dicho también el padre Marcos Galvis, también lo llegó a decir el padre Jorge Loring, que ya está en la presencia de Dios, un gran sacerdote, yo sé que todos saben quién es, uno de mis favoritos predicadores, que ya he leído su libro Para Salvarte. El padre Jorge Loring lo decía. Los hermanos separados en realidad no saben Biblia. Ellos solo se memorizan ciertos textos de ciertos temas, las imágenes, Éxodo 24, etc. Entonces, memorizarte textos de la Biblia en la cabeza no te garantiza la salvación. Es más, ¿quién se sabe la Biblia mejor que tú y yo? Y que cualquier teólogo. Satanás. Satanás. Pero aún así él está condenado. Porque si yo me aprendo la Biblia pero no la vivo, me condeno. Acuérdense que mientras más conoce uno, más responsabilidad tiene. Y más cuenta le va a dar a Dios. Satanás se sabe toda la Biblia. Con la misma escritura tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, ya sabemos lo que sucede en Mateo capítulo 4. Y cómo Jesucristo también usa la escritura para refutarlo. Pero fíjense cómo Satanás manipula la escritura. Satanás le citó escritura, pero la estaba manipulando. Lo mismo pasa hoy con muchas personas. Por eso es que es tan importante formarse y no dejarse engañar por nadie. Los protestantes dicen, los sacramentos no son necesarios para la salvación. Eso es una mentira. Como les vuelvo a repetir, nunca en la Biblia vas a encontrar un texto que diga, el que se sepa toda la Biblia en la cabeza tiene vida eterna. No. Lo que sí vas a encontrar, mira, te lo voy a leer aquí con mi Biblia, Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Fíjense lo que dice la escritura. Un hombre, Nicodemo, yo sé que todos hemos escuchado hablar de Nicodemo. Él era un fariseo, de la secta de los fariseos en el judaísmo. Uno de los hombres más notables, uno de los hombres más importantes, más admirados. Como todos sabemos en el contexto, él va a visitar a Jesús y va de noche. ¿Por qué de noche? Dicen los exégetas, lo que es lógico, porque no quería que nadie lo mirara. Es una realidad, por eso fue. Si voy de día me van a ver, me van a criticar porque voy a hablar con Jesús a que me enseñe. Y como él era una persona importante, notable, pues mejor voy de noche cuando nadie me vea. Él empieza a tener un diálogo con Jesús y Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si yo no voy a nacer de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Yo tengo que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y las palabras de Jesús son claras. Lo vuelvo a repetir, te aseguro, dice. Te aseguro, son palabras serias, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios, la salvación, tenemos que nacer de nuevo. Aquí es donde vemos el bautismo. El bautismo. Y comienzo con el bautismo, ¿por qué? Porque el bautismo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el sacramento de puerta. Es el primer sacramento que todos tenemos que recibir para formar parte de la familia de Dios, de esta iglesia que es católica, universal. Aquí vemos el bautismo. Uno tiene que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Me podré saber toda la Biblia, pero si no he nacido de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Imagínate una persona que no se ha bautizado y se sabe toda la Biblia en la cabeza. ¿Cómo podrá decir que ya se salvó cuando no ha sido bautizado, no ha nacido de nuevo? Vemos aquí la importancia de los sacramentos. Pero un texto perfecto para el sacramento del bautismo lo encontramos en Mateo. Vamos ahí a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Fíjense el mandato de Jesús a sus apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 19. Este es un mandato. Así como en Marcos 16:15, ir por todo el mundo. Eso es mandato, no les está preguntando, no les está diciendo, ¿quieren ir? No, es un mandato, ir por todo el mundo. Aquí también, lo que va a suceder aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19 es un mandato, no les está preguntando si quieren. Pero aquí vemos perfectamente el bautismo. Escuchen, vayan entonces
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí vemos la universalidad de la iglesia, hablando de católica. Aquí aparece la universalidad de la iglesia. Fíjense, el mandato del bautismo implica también universalidad. Lo vuelvo a leer. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos, no dice algunos, no, todos los pueblos sean mis discípulos. Pero hay una condición para ser discípulo de Jesús. No crean que es solamente vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y ya, ahí muere la cosa. Así no es. Escuchen cuál es la condición para ser discípulo de Jesús. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos, ahí está, subrayen esa palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Yo soy cristiano? Sí. ¿Le creo a Cristo? Sí, le tengo que creer a Cristo. Si no le creo a Cristo, no puedo decir que soy cristiano. Y les digo esto porque el sacramento del bautismo hoy también es atacado por ciertas personas que manipulan las Sagradas Escrituras. Una vez me dijo una persona, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pedro allá en el libro de Hechos. Y vamos a ver si eso es cierto. Hechos capítulo 2, versículo 38. Fíjense lo que dice la Escritura. Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos como que, espérate. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice que se hagan bautizar, que se bauticen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38 Pedro dice que se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Son preguntas que muchas personas tienen dudas. Muchas personas me han preguntado sobre esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Está escrito en la Biblia. El apóstol Pedro dice que se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo. Aquí va la respuesta para esa duda, porque muchas personas tienen esa duda. Cuando el apóstol Pedro dice, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es, ustedes le tienen que pertenecer a Cristo. Bautizarse en nombre de es pertenecer a. Lo repito otra vez, bautizarse en nombre de es pertenecer a. Un ejemplo, si yo me bautizo en el nombre de Rafael, le pertenezco a Rafael. Si yo me bautizo en el nombre de Juan, le pertenezco a Juan. Si yo me bautizo en el nombre de Mateo, le pertenezco a Mateo. Lo que el apóstol Pedro dice es, ustedes le tienen que pertenecer a Jesucristo. Y usted me puede comprobar eso con la Biblia. Sí, se lo puedo comprobar. Primera de Corintios, fíjense. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo... vamos a leerlo desde el 11 en adelante para que lo entiendan. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Fíjense, discordias siempre ha habido. No crean que eso es solo hoy. Siempre ha habido. Con la iglesia primitiva también. Versículo 12. Me refiero a que cada uno afirma, oigan bien esto, a que cada uno afirma, yo soy de Pablo. Mire qué orgullosos esos que decían, yo soy de Pablo. Yo de Apolo. Yo de Cefas. Yo de Cristo. Había algunos que sí decían, yo de Cristo. Esos son los inteligentes. Los que decían yo de Cefas, yo de Apolo, yo de Pablo, les faltaba conocimiento, porque nuestro único Salvador es Jesucristo, nadie más. Hechos 4:12, bajo el cielo no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados. El único nombre que nos salva es el de Jesucristo. Entonces sí habían algunos inteligentes aquí. Yo soy de Cristo, pero fíjense lo que dice el verso 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ahí está. Lo vuelvo a repetir, y ya me emocioné. Yo así soy. Cuando predico y empiezo a enseñar la doctrina de la iglesia, me emociono. Así que yo creo que es de humanos, ¿verdad? Todos tenemos emociones y sentimientos. Lo vuelvo a leer, fíjense. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Por eso es que les estoy diciendo
que bautizarse en nombre de es pertenecer a. Cuando Pedro dice en Hechos 2:38, háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, lo que está diciendo es, ustedes le tienen que pertenecer a Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él es el que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y por eso Cristo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, da el mandato a sus apóstoles. ¿Cómo se tiene que bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica así es como bautiza, porque le cree a Cristo y obedece el mandato de Cristo. Pero aquí vemos claramente, con evidencias bíblicas, el bautismo, el sacramento del bautismo. Ahora, el sacramento de la reconciliación, y voy a ir nada más resumiendo para tratar de compartir con ustedes lo que más pueda, ¿verdad? Ya en otra ocasión, o si algún día voy para allá con el hermano Edwin, hacemos un evento y le podemos dar, no se preocupen, aquí nada más estoy dando puntos, ¿verdad? Para que ustedes se animen y se pongan a estudiar ahí en sus hogares. El sacramento de la confirmación. Muchas personas preguntan por ese sacramento. ¿Y dónde está ese sacramento? Y yo honestamente les puedo decir algo, que de los 7 sacramentos, el sacramento de la confirmación es como el más desconocido, hablando bíblicamente, porque me imagino que todos hemos hecho la confirmación, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe es que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los confirmados están llamados a defender su fe. O sea que no le hacemos caso a la Iglesia, es lo más triste de todo. La Iglesia lo dice, que el confirmado está llamado a defender su fe, a dar razón de su fe. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Dónde en la Biblia está el sacramento de la confirmación? Hechos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Fíjense lo que dice la Escritura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, apóstoles, y voy a ir explicando esto porque es muy importante y no quiero que nadie se confunda. ¿Quién tenía el mandato de bautizar? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los que estaban al frente de la iglesia? Los apóstoles. Entonces, cuando escuchen esa palabra, apóstoles, pongan mucha atención. Lo voy a volver a leer. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran los samaritanos? Paganos. Así los miraban los judíos, ¿no? E incluso, hermanos, los judíos calificaban a los samaritanos con el término perros, y eso es bíblico, Filipenses 3:2. Pablo lo menciona, porque los judíos y los samaritanos no se querían. Había un conflicto grande, y claro, por el templo de Jerusalén, pero eso es otro tema. Pero los samaritanos abrazan. ¿Qué quiere decir esto? Aceptan la palabra de Dios. O sea, se convierten. Aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Los apóstoles en Jerusalén escuchan esto. ¿Y qué hacen? Les mandan a Pedro y a Juan. ¿Para qué? ¿Para nada más verles la cara? No, escuchen para qué. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Para eso oraron por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense, aquí vuelve a aparecer igual. Estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Ya saben ahora. O sea que le pertenecen a Cristo Jesús, porque ellos habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que ahora le pertenecen a Jesucristo. Ya no a Pablo, ya no a Pedro, ya no a ningún fulano. Le pertenecen al Salvador, a Jesucristo. Pero fíjense, voy a leer ese texto otra vez porque es bien importante. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Saben qué nos está diciendo la Escritura? Que ellos, aunque ya habían sido bautizados, el Espíritu Santo aún no descendía. ¿Por qué? Porque se necesitaba la confirmación, el sello. Y esto es solo posible a través de la imposición de manos, pero no de cualquiera. Fíjense lo que dice el versículo que sigue, el 17, y quiero que todo el mundo lo subraye. Esto es importantísimo.
Hechos capítulo 8, versículo 17. Subráyame ese versículo. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí aparece el sacramento de la confirmación. Estrictamente, por decirlo en ese término, en Hechos capítulo 8, versículo 17. Allí aparece el sacramento de la confirmación. Habían sido bautizados, pero el Espíritu aún no descendía. Necesitaba descender. Entonces, ahora vamos a ver el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de amor. Yo no sé si está en lo correcto, yo a veces lo he dicho, porque lo he dicho abiertamente, que todos los sacramentos son importantes, sí, pero yo siento que el sacramento de la Eucaristía está todavía por encima de todos los otros sacramentos. ¿Y saben por qué digo eso? Porque la Iglesia Católica sí nos enseña que el centro y culmen de la Iglesia Católica es la Eucaristía. La Eucaristía es tan importante que Jesucristo en las Escrituras dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga los sacramentos no son necesarios para la salvación? Si Cristo nos está diciendo, en pocas palabras, lo voy a decir así en castellano, si usted está desnutrido espiritualmente, usted no puede tener vida eterna. Si yo no comulgo el cuerpo de Cristo, no bebo su sangre, estoy desnutrido espiritualmente. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Palabras de Jesús. Y el discurso de la Eucaristía, por cierto, fue uno de los más duros para los judíos. Yo diría el más duro. Tanto así que todos sabemos lo que sucedió. Duro está el lenguaje, ¿quién puede entenderlo? Y fue tanto lo que no le creyeron que Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos se apartaron de él. O sea, bye bye. Es duro entender eso. ¿Quién te puede creer eso? Eso sí, los judíos no lo aceptaron. Y sabemos que estaban entendiendo a Jesús en sentido literal. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo muchas cosas donde los judíos no se escandalizaron. Por ejemplo, en Juan 10:9, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Ahí nadie se escandalizó en el contexto. Sabían que Jesús estaba dando una enseñanza. Nadie se escandaliza. En Juan 15:5, Jesucristo también dijo: yo soy la vid. Ahí nadie se escandalizó. Nadie dijo: pues si eres la vid, ¿dónde están las ramitas? ¿Dónde está la tierra? Nadie dijo eso. En Juan 10:9 nadie dijo: pues si eres la puerta, ¿dónde está la chapa? Usted es de carne y hueso, la puerta es de madera. Nadie dijo nada. Sabían que Jesús estaba hablando y queriendo dar una enseñanza, pero cuando habla de la Eucaristía, allí sí lo tomaron literal, porque las palabras de Cristo eran literales, y por eso se escandalizaron. Duro está el lenguaje, ¿quién puede entenderlo? Pero ¿dónde aparece todavía más explícitamente el sacramento de la Eucaristía? Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Fíjense lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice así la Escritura: luego tomó el pan. Fíjense, el pan. Tomó un pan. Dio gracias. Aquí aparece en el griego como acción de gracias. Eucaristía, ¿qué significa? Acción de gracias. Y en el texto griego aparece así: Eucaristis, acción de gracias. Por eso vemos aquí esto tan maravilloso. Luego tomó el pan, dio gracias. Eucaristía, acción de gracias. Dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Aquí vemos el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál es la iglesia que celebra y cumple estas palabras de Jesucristo al pie de la letra todos los días del año?
la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. En todas partes, en todo el mundo, a cada hora se está celebrando una Santa Misa. Lo maravilloso de la Iglesia Católica. Fíjense qué hermoso. Los sacramentos. Y todavía más hermosos cuando verdaderamente los entendemos con la Escritura. Otro sacramento, el sacramento de la reconciliación. Así es el nombre correcto, por cierto. Muchas personas dicen el sacramento de la confesión. No está mal, no digo que está mal, pero como la Iglesia Católica nos enseña, es el sacramento de la reconciliación. ¿Y saben por qué la Iglesia Católica en el Catecismo nos enseña que es el sacramento de la reconciliación? Porque cuando vamos a recibir el sacramento de la reconciliación, no solo nos estamos reconciliando con Dios, también nos estamos reconciliando con la Iglesia. Y muchos católicos no lo ven así. Y estoy hablando de católicos que ya van a las cosas de Dios. Creen que cuando vamos al sacramento de la reconciliación es, me reconcilio con Dios. También con la Iglesia, que no se te olvide la Iglesia. Si un miembro del cuerpo sufre, va a sufrir todo el cuerpo. Cuando yo peco, me tengo que reconciliar con la Iglesia de nuevo, porque yo soy parte de la Iglesia. Entonces, ¿dónde en la Biblia aparece el sacramento de la reconciliación? Una vez me dijo un hermano separado, en la Biblia no existe ningún texto donde Dios le da poder a los hombres de perdonar pecados. ¿Ah, sí? ¿Cómo que no? Pues te lo voy a comprobar. Hay varios textos de la Biblia, pero yo les voy a dar el texto donde aparece el sacramento de la reconciliación. Esto está en Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. Juan, capítulo 20, versículo 21, subsiguientes. Fíjense lo que dice el texto. Jesús les dijo de nuevo. ¿Quién está hablando? Jesús. Les dijo de nuevo. Le va a hablar a 12 varones. Bueno, no. Corrijo esto, es bien importante. Aquí acabo de cometer un errorcito pequeño. Cuando Jesús dice estas palabras, le está hablando solo a 11. Ya Judas no estaba. Judas ya no estaba y aún todavía no era reemplazado. Entonces, bíblicamente hay que decir las cosas como son. Aquí le está hablando a 11 porque Judas ya no estaba. Pero le está hablando a 11 varones de carne y hueso. No le está hablando a 12 arcángeles, serafines, querubines, no. Le está hablando a 11 varones de carne y hueso, pero no cualquier varón, no. A los que él instituyó, Marcos capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y escuchen lo que les dice a estos 11. La paz esté con ustedes. Quédense con eso. La paz esté con ustedes. Esa paz es para ellos. Esa paz de la que Cristo está hablando aquí es para ellos. La paz esté con ustedes. O sea, con ellos. Ya aquí no le está hablando a multitudes, le está hablando a ellos, a los que él instituyó. Esa paz es con ellos. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Fíjense el verso 22. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas, soplo y Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. ¿El soplo se ve? No. ¿El Espíritu Santo se ve? No. Les está dando un poder invisible. Eso es lo que les está dando. Un poder invisible. ¿Y cuál es ese poder? Lo dice el versículo 23. Atentos. Quiero que subrayen el versículo 23. Yo ya lo tengo subrayado. Con mi highlighter lo puse bien bonito. El versículo 23. Oigan lo que dice. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Eso se llama poder de perdonar pecados. Entonces, la persona que diga, en la Biblia no aparece ningún texto donde Cristo le da poder a hombres de perdonar pecados, se les cae la mentira. Claro que está en la Biblia, pero no a cualquier hombre. Tienen que estar consagrados, instituidos. Aquí vemos que Cristo les da el poder de perdonar pecados. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, retenidos a los que ustedes se los retengan. Eso se llama poder. Ahora, ¿es el sacerdote por capacidad humana quien perdona el pecado? No, no. Hay poderes que solo le pertenecen a Dios.
pero Dios le da esos poderes a ciertos hombres. Un ejemplo, el poder de caminar sobre las aguas, ¿a quién le pertenece? A Dios. Pero Cristo le da ese poder a Pedro. ¿Cuándo? Cuando Pedro lo reta, allá en Mateo capítulo 14. Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Ese poder le pertenece solo a Dios. El hombre por capacidad humana no puede caminar sobre las aguas. Lo mismo, el hombre por capacidad humana no puede perdonar pecados. Pero es la acción, o sea, el soplo. ¿Se acuerdan que Cristo sopló? Es la acción del Espíritu Santo a través del sacerdote el que perdona nuestros pecados. Pero si no hay sacerdote, no puede haber sacramento. Por eso vemos aquí cómo los sacramentos también se conectan y lo importante que son. Muy importantes. Sacramento del matrimonio. Este sacramento, muy hermoso. Muchas personas están llamados al sacramento del matrimonio, pero muchas personas también no están llamadas, ¿verdad? Y por eso yo siempre le digo a los jóvenes, usted tiene que discernir. Usted no puede entrar en conclusiones. Yo me voy a casar. ¿Y cómo sabes si Dios no te ha llamado a la vida religiosa? ¿Cómo sabes si Dios no te quiere para sacerdote, para religiosa? Cuando hablamos del sacramento del matrimonio, también es muy importante decir que no todos nacieron para casarse. Eso es bíblico. Mateo capítulo 19, versículo 12. Jesucristo dijo que hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos nacieron incapacitados desde el seno de su madre, otros fueron incapacitados por los hombres y otros se incapacitaron por causa del reino de los cielos. Pero Jesús sí dice, el que pueda entender que entienda, porque ese don no se le ha dado a todos. Entonces, no todos nacieron para casarse, claro que no. Y es más, el apóstol Pablo también menciona en la escritura que es mejor no casarse que casarse. Pero Pablo solo lo dice por una razón, porque servirle al Señor 100%, escuchen bien eso, 100%, sin preocupaciones de nada, va a ser mejor soltero que casado. Por eso también Pablo dice en 1 Corintios 7:8, a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. 1 Corintios 7:27, tienes mujer, no la abandones. Fíjense eso, Tienes mujer, o sea, ¿estás casado? No la abandones, claro que no. Por eso vamos a hablar del sacramento del matrimonio. Tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. 1 Corintios 7:38, si te casas, haces bien, si no obras mejor. Pero Pablo lo dice por el servicio a Dios. Servirle al Señor soltero es mejor que casado cuando se trata de entregarse por completo al Señor. Pero eso no quiere decir que el matrimonio no es un sacramento, porque sí lo es. Por eso es uno de los 7 sacramentos. ¿Dónde aparece el sacramento del matrimonio en la Biblia? Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Escuchen lo que dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. ¡Wow! ¡Qué maravilloso el sacramento del matrimonio! Para que sea sacramento, tiene que ser en el altar. El sacerdote como testigo ante Dios. Solo así puede ser sacramento. Solo así pueden ser una sola carne. Y fíjate qué gran misterio, el sacramento del matrimonio. Esto también es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que tu mente no puede comprender en su totalidad. Humanamente, ¿cómo que una carne yo veo dos? Mira, no te quebres la cabeza. La escritura dice, son una sola carne. Y yo como cristiano tengo que creerle a la palabra de Dios. Esto es lo que se llama fe. Ya no son dos, sino una carne. Por eso es que la Iglesia Católica ve el matrimonio tan sagrado. Pero tan sagrado. Hay denominaciones protestantes donde el matrimonio no le toman la importancia que verdaderamente ellos dicen que le toman. Yo conozco denominaciones protestantes donde se divorcian y la que sigue, así como si nada. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es hasta que la muerte los separe. Una sola carne. Por eso es que la iglesia es fiel a esta orden de la escritura, de la palabra de Dios. Por eso es que la Iglesia Católica no permite el divorcio. El divorcio, ¿por qué surge? ¿Acaso lo creó Dios? No.
¿El divorcio está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios lo creó. Moisés permitió el divorcio. ¿Y por qué lo permitió? Por la dureza del corazón del hombre. Casi estoy convencido, y historiadores también lo han dicho, si Moisés no hubiera permitido el divorcio, quizás lo matan, porque el pueblo era duro. Y hablando del divorcio así rapidito, no recuerdo exactamente, vamos a ver si lo encuentro, pero me parece que en donde aparece el divorcio es en Levítico capítulo 23, me imagino. No recuerdo en dónde está en este momento, pero lo que quiero que entiendan es que el divorcio es por la dureza del corazón del hombre. Y Jesucristo también mencionó eso. Quiero leerlo. Eso está en Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículo... vamos a leerlo desde... el 3, Mateo capítulo 19, versículo 3, para que lo entiendan. Estaba mirando los versículos porque quiero que lo entiendan. Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Fíjense, se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, escuchen por qué la Iglesia Católica valora tanto el sacramento del matrimonio. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne, lo que leí en Génesis 2:24. Jesucristo aquí lo está repitiendo. Y fíjense, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y fíjense lo que dicen los fariseos. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, aquí va la respuesta, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. ¡Wow! ¿Qué palabras tan fuertes del Señor Jesús? Qué palabras tan fuertes del Señor Jesús, ¿verdad? Y ya me acordé, creo que eso está en Deuteronomio capítulo 24, si no me equivoco, vamos a ver, ya me vino a la mente, sí, Deuteronomio capítulo 24, lo quiero leer para conectarlo con Mateo capítulo 19, fíjense lo que dice, la ley, si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión, porque descubre en ella algo que le desagrada y por eso escribe un acta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Fíjate nada más que ley. O sea que si no me gusta algo de ti, bye, ahí nos vemos. Ahí está tu acta, fuera de aquí. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Por eso es tan importante el sacramento del matrimonio y por eso es tan importante discernir. Por eso es tan importante. Y no irse ahí detrás de cualquiera que se les cruce en el camino. Tristemente hoy muchas personas cometen errores porque no tienen la sabiduría de Dios y por eso destruyen el plan de Dios en la vida de ellos. Pero vemos aquí la importancia del sacramento del matrimonio. Ahora, para finalizar el tema de los sacramentos, la unción de los enfermos. Fíjate, la unción de los enfermos, mucha gente tiene un concepto un poquito erróneo sobre la unción de los enfermos. Y eso está en Santiago capítulo 5, versículo 14, por cierto. Santiago capítulo 5, versículo 14. Ahorita lo voy a leer. Pero fíjense, antes del Concilio Vaticano II, a este sacramento no se le llamaba el sacramento de la unción de los enfermos, para los que no saben. Antes del Concilio Vaticano II, este sacramento se llamaba extrema unción. Así se la llamaba. Extrema unción. ¿Y saben por qué? Porque antes del Concilio Vaticano II, ese sacramento sí era para las personas que ya verdaderamente, como decimos los mexicanos, iban a colgar los tenis ya. O sea, que ya estabas de salida. Ahí sí, la extrema unción. Después del Concilio Vaticano II, obviamente muchos sabemos que hubo varios cambios. Se le cambia ahora el nombre a unción de los enfermos. E incluso hay misas donde al finalizar la Santa Misa se da el sacramento de la unción de los enfermos.
Y todos lo podemos recibir. Escuchen bien eso. Y usted puede hablar con su párroco para que vea que no le estoy mintiendo. Lo que estoy enseñando es doctrina católica. Todos podemos recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Pero claro, yo siempre he dicho cuando hablo sobre la unción de los enfermos, no hay que abusar, ¿eh? También no abuse. Porque el sacramento es sagrado. Usted no tiene que verlo así como algo mágico. No. No juegue con el don de Dios. No hay que ser como Simón el mago, allá en Hechos capítulo 8, versículo 18. Quiso jugar con el don de Dios. Pero vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14. Si está enfermo, fíjese, si está enfermo, no dice si está sano. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. Esto es tan importante, hermanos, subrayen eso. No dice que llamen al que se autonombró pastor, no dice así. Que llame a los presbíteros de la iglesia, o sea, los sacerdotes. Que llame a los presbíteros de la iglesia. Fíjense que no dice iglesias, así no dice, ¿verdad? Dice iglesia. ¿Cuántas fundó Cristo? Una. Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan. Oigan bien, y lo unjan con oleo en el nombre del Señor Jesús. Wow. Sacramento de la unción de los enfermos. O como se le conocía antes, extrema unción, antes del Concilio Vaticano II. Entonces, aquí vemos que los sacramentos sí aparecen en la Sagrada Escritura. El problema es que muchas personas no saben porque no se forman, no quieren leer, no quieren quebrarse un poco la cabeza meditando, estudiando. Y por eso nos dejamos engañar tan fácil, pero tan fácil. Entonces, yo para finalizar, les quiero exhortar a que por favor se formen, a que por favor estudien. Hay muchos buenos videos en redes sociales. Hay muchos buenos cursos que uno puede tomar en línea. Hoy ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto para decir, pues no me formo porque no hay formación. No mienta. La mentira es pecado. Todos tenemos que formarnos, todos los católicos tenemos que luchar por nuestra salvación. Y todos estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15, muchos se saben ese texto de la Biblia. Entonces, fórmense y que Dios les ayude y que Dios esté con nosotros, y hay que estudiar la Escritura, el Catecismo y rezar el Santo Rosario todos los días. Todos los días. Así que Dios les bendiga. Y bueno, ahora le paso el micrófono al hermano Edwin para seguir con el programa. Su micrófono. No te escuchamos, brother Edwin. Estaba disfrutando de este platillo exquisito. La palabra de Dios, la enseñanza hermosa. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, ahora sí. Muy bien. Bueno, creo que hay una pregunta ahí muy interesante que hizo una hermana. No sé si la quiere contestar, hermano Rafael. Claro que sí. Sí, vamos a poner aquí ahorita. Usted dice, una vez me dijo un pastor, ustedes los católicos matan a Jesús cada vez que hacen el sacrificio. Y ellos, por supuesto, no creen en la reconciliación. Bueno, eso es mentira. No estamos matando a Jesús cada vez que hacemos el sacrificio. Jesucristo fue claro, hagan esto en memoria mía. Muy distinto, ¿eh? Lo que pasa es que hay un juego de palabras. Y eso es lo que yo por eso a veces le digo a los hermanos, miren, decirle a las personas que estudien un básico de griego, pues no puedes decirlo si las personas aún todavía no han estudiado absolutamente nada la Biblia. Pero cuando uno tiene una base en griego, se abre mucho la mentalidad, porque uno entiende las palabras y cómo en el castellano a veces el texto no dice lo mismo que dice el texto griego, o sea, no es el mismo impacto. Pero la Iglesia Católica simple y sencillamente es fiel a las palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía.
Por eso es que celebramos el único culto que Jesucristo instituyó, que es la Santa Misa. Eso no quiere decir que matamos a Jesús cada vez. Es una mentira. Y pues sí, yo también he escuchado mucho eso, pero aquí toma mucha parte lo que es también el griego. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, hermano Jesús? También veo que estaba muy atento a la charla. ¿Algún comentario que tenga por ahí? No, pues mira, más que nada una excelente charla, brother Rafael, una muy buena enseñanza de lo que platicábamos ahorita. Esto puede contestar muchas preguntas de algunos que nos estén viendo ahorita en estos momentos. Pueden contestar o aclarar muchas dudas que tengan en estos momentos. Así que excelente, brother Rafael, una excelente charla. Muchas gracias. Amén. Muy bien. Bueno, pues, hermano, creo que ya vámonos al momento de la alabanza ya para vivir la plática, no para vivir la charla con el hermano Jesús. Y pues muchísimas gracias, hermano Rafael, por haber dicho sí a esta enseñanza. Pues personalmente yo la hago mía, porque me ayuda a crecer cada vez que escucho su charla, escucho algún tema que usted comparte, y pues me hace crecer, y mi deseo es que también los que escuchan pues también crezcan al igual que yo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Muchas gracias a usted, hermano Edwin, muchas gracias al hermano Jesús Rodríguez, un placer haberlo conocido, y pues ahora que todavía estoy aquí en vivo, solamente recordarle a las personas que también el próximo miércoles estaré aquí con el hermano Edwin compartiendo la palabra de Dios, para que también se conecten el próximo miércoles. Amén. Bueno, entonces nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes. Amén. Que Dios te bendiga también, brother, un placer. Y a rezar el Santo Rosario. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Y pues bueno, vamos a continuar. A ver ahí si me escuchan, vamos a continuar con un poquito de música, pero empecemos reflexionando, ¿verdad? A lo mejor de algunos de los que escuchamos la plática, a lo mejor hay algo que tenemos que reflexionar, a lo mejor de algunas cosas que hemos ofendido a Dios, y que mejor en este momento tomarnos este momento para pedirle perdón a Dios. Perdóname, no sabía que dañaba a los demás, que entristecía tu sonrisa, te lastimaban las heridas, pero bien sabes, me faltaba madurar. Perdóname, pues acepto y ignoraba que existías. Mi día a día era rutina, creí en la suerte, que ironía. Se me olvidaba que por ti hoy tengo vida. Hoy, Señor, quiero que sepas que te sigo. No dudaré más de tu amor. Cargo mi cruz y a tu lado voy. Hoy, Señor, arrepentido a tus pies estoy. Ya tengo fe en mi corazón, pues eres tú mi Salvador. Perdóname, ahora acepto que tú eres la verdad. Eres la luz, eres mi guía, no existe miedo ni agonía, pues eres tú quien por amor me das la vida. Hoy, Señor, quiero que sepas que te sigo. No dudaré más de tu amor.
cargo mi cruz y a tu lado voy, Señor. Arrepentido a tus pies estoy. Ya tengo fe y luz en mi corazón, pues eres tú mi Salvador. Ya tengo fe y luz en mi corazón, pues eres tú mi Salvador. Perdóname. Qué bendición poder acercarnos a Dios nuestro Señor, pidiéndole perdón de todas las actitudes rebeldes que hemos tomado hacia su palabra, hacia Él. Y qué mejor sabiendo que Él nos espera, que Él nos abraza siempre que nos acercamos, que Él siempre está dispuesto a recibirnos. En esos momentos de dolor, que estamos afligidos, que hay perturbación en nuestra mente, en nuestro corazón, Él te dice: ven a mí, ven a mí. Hasta en esos tiempos de soledad te está esperando y te dice: ven a mí. Así que escucha este canto donde Jesús te dice: ven a mí. Me sentía cansado y afligido, me sentía perdido en el camino, no sabía cómo amar, no sabía perdonar, pero un día me encontré que la soledad y era falsa, pues Jesús conmigo estaba. Me di cuenta, lo escuché y me dijo, ven a mí. Yo a ti te daré la fuerza y paz. Ven y recarga tu tristeza en mí. Yo te daré felicidad. Jesús me dijo: ven a mí. Que yo seré tu proveedor de amor. En donde estés yo velaré por ti. Yo sanaré tu corazón. Y sí, Él puede sanar esa herida que tienes, hermano, en este momento. Él sana tu corazón. Pero un día me encontré en la soledad y era falsa, pues Jesús conmigo estaba. Me di cuenta, lo escuché y me dijo: ven a mí. Yo a ti te daré la fuerza y paz. Ven y recarga tu tristeza en mí. Yo te daré felicidad. Jesús me dijo: ven a mí. Y yo seré tu proveedor de amor. En donde estés yo velaré por ti. Yo sanaré tu corazón. Ven a mí, yo a ti te daré la fuerza y paz. Ven y recarga tu tristeza en mí. Yo te daré felicidad. Jesús me dijo: ven a mí. Que yo seré tu proveedor de amor. En donde estés yo velaré por ti. Yo sanaré tu corazón. Jesús me dijo: ven a mí, oh, ven a mí, no tengas miedo, ven a mí. Pues yo camino junto a ti. Gloria a Dios. Y Dios siempre está contigo, hermano.
hermana, tú que estás escuchando, siempre está contigo y te va a decir, aquí estoy, ven a mí. Ven a mí en esos momentos que te sientas triste, afligido, ven a mí. Yo consolaré tu corazón, yo te daré esa fuerza para que sigas hacia adelante. Y en esos momentos, que es cuando te dices, ¿sabes qué? Tú te sientes caer y te sientes que te estás hundiendo, el Señor viene, te da la mano para sostenerte, te da la mano para levantarte, te da la mano y te dice, ven, ven. Y así que está en nosotros decirle al Señor, Señor, no me voy a soltar de tu mano. Así que venga, vamos a cantarle al Señor que no nos vamos a soltar de su mano. Acompáñame. Y en casita, ahora sí puedes bailar, venga, venga. El Señor me dijo, sígueme. El Señor me dijo, aquí estoy, yo seré tu salvador. Si tú buscas lo mejor, el Señor me dio su mano para yo poderte levantar. Y si acaso he de dudar, Él a mí me sostendrá. Y todo se venga. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Tú eres mi fuerza y mi paz. Mi fuerza y mi paz. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar, porque así soy feliz. Dios es mi felicidad. Dios, mi felicidad. Y no me voy a soltar. No, 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 no. Y no me voy a soltar. No, 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 no. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Nunca me voy a soltar. No me voy a soltar. Y nuevamente te dice, sígueme, yo seré tu salvador si buscas lo mejor. Acompáñamelo cantando desde casita, acompáñame cantando. Venga. El Señor me dijo, sígueme. El Señor me dijo, aquí estoy, yo seré tu salvador. Si tú buscas lo mejor, el Señor me dio su mano para yo poderme levantar. Y si acaso he de dudar, Él a mí me sostendrá. Y todos. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Tú eres mi fuerza y mi paz. Mi fuerza y mi paz. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar. No me voy a soltar. Y no me voy a soltar, porque así soy feliz. Esa es mi felicidad. Dios, mi felicidad. Y no me voy a soltar. No, 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 no. Y no me voy a soltar. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Nunca me voy a soltar. ¡Venga! Me voy a soltar. Y no me voy a soltar. Me voy a soltar. Y no me voy a Me soltar. voy a soltar. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Tú eres mi fuerza y mi paz. Y no me voy a soltar. Me voy a soltar. Y no me voy a soltar. Me voy a soltar. Y no me voy a soltar, porque si soy feliz, esa es mi felicidad. Felicidad. Y no me voy a soltar. No, 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 no. Y no me voy a soltar. No, no, no. Y no me voy a soltar de tu mano, Señor. Nunca me voy a soltar. Eso es. Y esa es la intención, hermanos, que nunca nos vayamos a soltar de la mano de Dios nuestro Señor. Que nunca nos soltemos de su mano. Que siempre estemos atentos a lo que Dios nos está pidiendo, a lo que Dios nos está diciendo. Y con este tema me voy a despedir, porque ya ahora sí voy a pasar tantito, pero bueno, con este tema me voy a despedir. Si sientes en estos momentos, si eres de esas personas que no sabes cómo acercarte y sabes el que dices, ¿cómo me acerco? Pues entiéndelo solamente, que lo necesitamos, que necesitamos a Dios completamente para sobrevivir. Te quiero leer, junto con esto para ya despedirme, te quiero leer, fíjate lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que con esta me despido, que se titula Para sobrevivir. Y escuches a ver si te sientes identificado con esto. También me despido. Mi nombre es Jesús Rodríguez. Me pueden encontrar en las plataformas digitales, en mi página de Facebook, que es Jesús Rodríguez, página oficial, en Instagram, @música Jesús Rodríguez, y en mi canal de YouTube le pone Jesús Rodríguez, cantante católico. Ya ahí les va a salir, o Jesús Rodríguez, perdóname, y ahí les va a salir. Ya saben, a los que puedan, le dan like a la página de un servidor y también se suscriben al canal de YouTube. Y con esa me despido, que se titula Para sobrevivir. Ojalá que hayas tenido una velada hermosa. De la mano de Dios nuestro Señor. Busco la manera de encontrarte otra vez, porque sabes, he aprendido que no puedo estar sin ti. Han pasado primaveras sin siquiera ver el sol, pues el vacío de mi alma necesita de tu amor. Para sobrevivir, para darle a mi vida luz, me he dado cuenta que eres toda la razón de mi existir. Para sobrevivir, quiero encontrarte y no dejarte ir, porque sin ti yo estoy perdido entre las garras del dolor. Así es, Señor, sin ti estoy perdido. Te necesito todos los días, Señor, para que el sol de mi corazón salga todos los días y pueda ser contigo de la mano. Han pasado primaveras sin siquiera ver el sol, pues el vacío de mi alma necesita de tu amor. Para sobrevivir, para darle a mi vida luz, me he dado cuenta que eres toda la razón de mi existir. Para sobrevivir, quiero encontrarte y no dejarte ir, porque sin ti yo estoy perdido entre las garras del dolor. Y la soledad me acabará, destruirá mi mente sin piedad, todo por no haber querido hablar y aceptar que te amo a ti. Mi Dios. Así es, Señor. A veces tenemos miedo de decir que te amamos. A veces incluso de decir que te llevamos en el corazón y que queremos reflejarte. Perdónanos, Señor. Aceptamos que te necesitamos para sobrevivir. Y con amor te decimos, aquí estoy para seguirte y para servirte, Señor. Así que aquí estamos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y el próximo miércoles siguen las charlas con el hermano Edwin y el hermano Rafael Díaz. Así que Dios los bendiga y seguiremos pronto. Hasta luego.